Nos complace muchísimo en nuestro programa con los protagonistas conversar con un colega que ha sido protagonista de algunas denuncias en contra específicamente del dirigente Lester Toledo. Y queremos darle las gracias por acompañarnos en esta entrevista a Darwin Chávez. Darwin, gracias por acompañarnos. Gracias, Ginardo, y gracias a BPI por darme la oportunidad de hablar sobre este tema que tanta polémica ha generado. Bien, fíjate, quisiera comenzar por señalar que no es nuevo el trabajo de investigación que has realizado para indagar acerca de la vida y de los movimientos que tiene Lester Toledo. ¿En qué momento te interesó comenzar a hacer la investigación sobre este dirigente político? Lo primero que quiero aclararte, Isnardo, es que no solamente se trata de Lester Toledo. Yo desde el año 2004 vengo escribiendo mi columna Verdades y Rumores, inicialmente en el semanario Informe, y luego, a partir del 2013, creé mi propio portal, verdadesyRumores.com, y me ha interesado la conducta irregular de dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición. En el caso de Toledo, inicialmente, Toledo llama mi atención en el año 2007, pero de manera positiva. Toledo en el año 2007 irrumpe como parte de esos dirigentes políticos que comenzaron a aparecer en el marco de las protestas por el cierre de Radio Caracas Televisión. Me llamó la atención Toledo y otros dirigentes en el Zulia, considerando que el Estado necesitaba una renovación profunda de su liderazgo político, porque por supuesto ya había un desgaste bien marcado. Me parecía que Toledo tenía el potencial para poder hacer política en el Estado Zulia, para convertirse como en una opción para los zulianos de cara a cualquier proceso electoral posterior. Incluso posteriormente, en el año, creo que 2016, él hizo unas fuertes denuncias contra el gobernador Francisco Arias Cárdenas y yo le facilité información, lo orienté en torno a esas denuncias, ya que un amigo que trabajaba con él me solicitó ese apoyo. Yo lo ayudé porque en aquel momento yo era uno de los periodistas que más denunciaba la corrupción del gobierno de Francisco Arias Cárdenas en el Zulia. Luego que Toledo se va al exilio, comienza a aparecer mucho ruido en torno a su accionar, así como de otros dirigentes de la oposición. Y comienzo a preguntar, a indagar qué pasa con Toledo. Y me voy consiguiendo múltiples sorpresas en torno a su conducta como dirigente político. Posteriormente estalla el escándalo Pero, de la ayuda humanitaria. disculpa, Darwin, que te interrumpa, pero nunca hubo entre ustedes ningún problema. O No, sea, ninguno. Mira, ustedes al principio trabajaron juntos es que yo porque tú le facilitaste. nunca he tenido contacto con él. Yo he conversado con Lester Toledo una sola vez en mi vida y fue posterior a un programa. En Maracaibo teníamos un grupo de colegas, un programa. Y esta información sobre las denuncias de Arias Cárdenas y demás fue simplemente porque él lo hizo público y No, porque tú. había una persona, un amigo en común que trabajaba con él en ese momento y como ese amigo en común sabía lo que yo conocía del gobierno de las Cárdenas, me solicitó información y yo los ayudé a orientar esas denuncias porque creía en ese momento que era sano, y lo sigo creyendo, que era sano denunciar las cosas que ocurrían en el entorno de Francisco Arias Cárdenas. Repito, solamente en una ocasión he conversado con Toledo y fue en el año 2016 aproximadamente, cuando él acudió como invitado a un programa que teníamos a través de Periscope, un grupo de amigos. Conversamos un momento, se hizo el programa y nunca más hubo ningún contacto. No es nada personal con Toledo, así como no es nada personal ni con Manuel Rosales, ni con Juan Pablo Guanipa, ni con Omar Prieto. Se trata de mostrarle la verdad de lo que está ocurriendo al público y sobre todo cuando hay dirigentes políticos que se valen de su posición para hacer algún tipo de negocio o beneficiarse del sufrimiento de los venezolanos. Tú me preguntas, ¿cómo llegó esta denuncia a mis manos? Bueno, yo no conocía al señor Autry. Yo no lo busqué. Él llegó a mí. Un amigo de parlamentario de la Asamblea Nacional que conocía lo que había hecho Toledo y que se lo informó a los jefes de fracción en el año 2019 y nadie le quiso prestar atención, le brindó la oportunidad al señor Autry de acudir a mí. ¿Por qué? Porque dos medios de comunicación, desconozco cuáles son, le habían negado al señor Autry la posibilidad de hacer esta denuncia. Yo converso con el señor Autry, la primera conversación
duró aproximadamente una hora, hora y media. Él me relata todo lo ocurrido y en la medida que va presentándome evidencias, voy detectando de que había algo irregular en ese video. No sabes en definitiva cuáles fueron los medios que se negaron a publicar la información del No, señor no Autry. sé, desconozco, eso lo sabe el señor Autry, yo desconozco cuáles son, él me hizo referencia Nunca te de lo que nadie dijo. le quiso prestar atención. Nunca te No lo sé, dijo. Él nunca te no, habló de eso, de no. quienes no le habían Y permitido no me publicar. pareció ético preguntarle quiénes habían sido los medios que lo habían hecho, porque allá ellos tendrían sus razones para poderlo hacer. Yo no me niego a nada de eso, en mi portal hay total libertad de expresión, creo en la libertad de expresión. Entonces, cuando yo converso con el señor Autry y voy revisando los documentos que él me envía, ¿qué documentos me envía él? Videos de sus reuniones con Lester Toledo, videos donde está el galpón lleno de insumos médicos que en su mayoría están destinados a Venezuela, fotografías de ellos en la sede de la ONG Project CAR en Houston, pero además me presenta algo muy grave, el cheque que él pagó a la empresa entregada por Toledo para el envío de la ayuda humanitaria. Te hago una historia muy corta. En el año 2019, a principios de febrero, cuando estaba muy en boga el tema de la ayuda humanitaria, Toledo y el señor Autry se conocen. El señor Autry trabaja con una ONG de nombre Project CAR que se encarga de entregar insumos médicos insumos y equipos médicos en países con problemas, entre ellos Venezuela. El señor Autry tiene muchos vínculos con Venezuela, vivió 2 años en Maracaibo, tiene familiares en Maracaibo y él se preocupa mucho por la situación de salud, el deterioro del sistema de salud en Venezuela y quería hacer llegar insumos médicos a Venezuela, sobre todo al estado Zulia. Toledo se muestra interesado, acuerdan el envío de un primer contenedor a Venezuela con $500,000 en equipos y insumos médicos y Toledo le dice que ellos no tienen los recursos para hacer llegar ese contenedor a Venezuela. El señor Autry se ofrece, es un empresario de Texas, se ofrece a pagar de su patrimonio, de su bolsillo, el envío de ese contenedor. Toledo le dice que por favor entonces le haga un depósito a una empresa que él va a facilitarle. Es así como aparece en escena la empresa V & Sons Supply. El señor Autry, con fecha 15 de febrero, le hace un depósito a esta empresa por $25,000 a una cuenta que tiene esta empresa en el Bank of America y aparece una dirección reflejada, ¿verdad?, en la zona de Brickell, en Miami. Recibe luego el 18 de febrero un invoice, una factura, donde se verifica que el señor Autry pagó $25,000 para enviar un contenedor que debía ser retirado en Houston y colocado en Maracaibo en el Hogar Clínica San Rafael, pero nunca se hizo. Estoy hablando 18 de febrero del año 2019. 1 año y 4 meses después, todavía ese contenedor está en Houston porque la empresa nunca lo retiró. Toledo nunca se hizo responsable del envío, ni tampoco dio la cara por el dinero que el señor Autry Darwin, pagó. Toledo dice que sí, que él tiene pruebas de que la ayuda humanitaria llegó a la clínica San Rafael, ¿no? Era donde iba a llegar la ayuda, o Es era correcto. parte allí. Te explico qué fue lo que entregó. En abril, Toledo le solicita enviar, te estoy hablando, fíjate el primer mes, 18 de febrero. En abril, Toledo le solicita enviar unas muestras a Miami para presentárselas a la esposa del presidente Guaidó para que ella viera la calidad de los insumos médicos. El señor Autry envía en su camioneta 4 bolsos enormes llenos de insumos médicos, se los entregan a Toledo y Toledo se los muestra a Fabiana Rosales. Esos insumos es lo que alega Toledo, y me imagino que otros insumos más, fueron enviados a Maracaibo con los $25,000 del señor Autry. Pero resulta que el acuerdo y la factura establece el envío de un contenedor, no del contenido de 4 bolsos y de otros materiales que de pronto recolectó Toledo. Esa empresa que recomendó Lester nunca cumplió con el envío, nunca se hicieron responsables por el dinero y Toledo tampoco se ha hecho responsable. Si él tiene las evidencias de que él hizo el envío, bueno, que lo compruebe. ¿Qué dice el señor Autry? Que él sencillamente pagó por el envío de un contenedor que nunca retiraron y nunca llegó a Maracaibo. Entonces, ahí hay una irregularidad. Claro, ¿qué dice la clínica San Rafael? Porque bueno, se supone que era el destinatario de los insumos. ¿Qué dicen ellos?
Bueno, fíjate que una de las cosas, de las muchas cosas positivas que ha traído como consecuencia esta denuncia, es que el mismo día que yo denuncié, el padre Juan, director del Hogar Clínica San Rafael, creo que Juan Padilla, se comunicó conmigo, me solicitó el teléfono del señor Autry y de una vez, de inmediato, hizo puente con el señor Autry para ver la posibilidad de hacer llegar ese material a la Hogar Clínica San Rafael en Maracaibo. Esa es una de las tantas cosas positivas. Hay otros grupos de venezolanos que se están reuniendo para hacer llegar esos insumos médicos. Pero hay un detalle interesante, Isnardo. Cuando yo traté de encontrar la ruta del dinero de la empresa, resulta que esa empresa no está registrada en Florida. Verifiqué en una base de datos, en la base de datos del gobierno de Florida, no aparece. Verifiqué en una base de datos privada, tampoco aparece. Cuando indagué sobre la dirección que ellos tienen, declaran como sede, como oficina, como dirección fiscal, es una torre de oficinas donde no hay ninguna empresa que se llame V & Sons Supply. Presumo que es una dirección fiscal de esas que se alquilan para poder abrir una cuenta. Cuando abro la investigación hacia todo Estados Unidos, hay una sola empresa registrada en Estados Unidos bajo ese nombre. Está en el estado de Delaware y no está activa. Cuando amplío la investigación a nivel mundial, me consigo que en España, en Barcelona, España, hay una empresa con ese mismo nombre, V & Sons Supply, pero que tiene un objeto social que se dedica a el curtido de telas y pieles. O sea, nada parecido con el transporte aéreo y marítimo internacional. Reviso inclusive en un directorio internacional de empresas dedicadas al transporte aéreo y marítimo internacional y V & Sons Supply no aparece como una empresa dedicada al rubro. Pero cuando reviso el registro de esa empresa en España, me consigo con una sorpresa. Y es que el único dueño de la empresa es un ciudadano de nombre, un ciudadano venezolano de nombre, Miguel Ángel Birla Tapia, Birla Borges, perdón, Miguel Ángel Birla Borges. Llama mi atención porque enseguida recordé el nombre Miguel Birla, ¿verdad? Y resulta que pregunto en Voluntad Popular, en mis fuentes en Voluntad Popular, y me confirma que el señor Birla Tapia es amigo de Lester Toledo y que inclusive el hijo del señor, Miguel Ángel Birla Tapia, era parte del equipo cercano de Toledo en Voluntad Popular. Entonces, yo me pregunto, ¿será esta empresa o no será esta empresa? ¿Qué ocurrió con el dinero? Entonces, ahí hay cosas que tiene que aclarar Toledo, pero lo que ha hecho él es crear una campaña de difamación llamándome extorsionador, estafador, sádico, homosexual, cualquier cantidad de cosas, pero él nunca termina de aclarar el mensaje y además utilizó el gobierno interino de Guaidó se prestó para utilizar las cuentas del Centro de Comunicación Nacional para anunciar una demanda contra un periodista y contra el señor Autry por difamación y acoso. Eso iba a preguntar. Hay una demanda ahora en los Estados Unidos. ¿No teme por esa demanda? ¿Está tranquilo con su conciencia que usted hizo lo que tenía que hacer? Yo hice el trabajo que tenía que hacer. 2 semanas antes de la primera denuncia estuve investigando. Hice la primera denuncia. Continué la investigación. Hice la segunda. El señor Autry tiene las pruebas, tiene las evidencias. Los cheques, la cuenta, la factura, todo que demuestra que él pagó por el envío de un contenedor. El señor Autry me dice, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo lo que quiero es que esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela o que me devuelvan el dinero que yo pagué por un contenedor que nunca fue retirado. En mi caso, yo estoy muy tranquilo. Las pruebas están, hice la verificación, sencillamente cumplí con mi deber como periodista, que no era ocultar esa denuncia. Siempre señalas que tienes fuentes en Voluntad Popular. ¿Esas fuentes son fuentes que te han apoyado porque dentro de Voluntad Popular hay descontento por la actuación de Lester Toledo? Sí, en Voluntad Popular hay en torno a la figura de Toledo, hay una clara división. Hay un sector que lo adversa por todo el ruido que se ha generado, por su forma de hacer política, y hay otro sector que lo respalda. Desafortunadamente, el principal factor que lo respalda es Leopoldo López, quien ha callado cualquier cantidad de denuncias que han surgido en torno a Toledo. ¿Por qué razón? Habría que preguntárselo a Leopoldo. Pero hay toda una cantidad enorme de dirigentes, incluso en la dirección nacional, que no están de acuerdo con la conducta de Toledo y que han rechazado todo el ruido que se ha generado en torno a él a nivel nacional e internacional. Entonces, en definitiva,
hay diferencias con Lester Toledo. Hay sectores que lo apoyan, pero tengo entendido que él tiene muy buenas relaciones con Leopoldo López, con el padre de Leopoldo López y con Lilian Tintori. Pero no así con Juan Guaidó. La información que tengo es que no hay buena relación con Guaidó porque Guaidó no está de acuerdo con todo lo que se dice y está muy preocupado con el ruido que se genera por la conducta de Toledo. Ahora, también Darwin, ¿tienes pruebas de la vida presuntamente ostentosa que lleva Lester Toledo en el exterior? Mira, las pruebas existen, ¿ok? Hay una investigación que se hizo, que la hizo una empresa que fue pagada por alguien, desconozco quién, que tiene todas las evidencias de la vida dispendiosa de Toledo, ¿ok? En Miami, en Madrid, en Barcelona e incluso en Colombia. Entonces, hay demasiadas cosas que están girando en torno a la vida de Toledo que él tiene que explicar. Él dice que yo soy, por ejemplo, Isnardo, un extorsionador. Yo vivo de mi trabajo en Santiago de Chile. Ahora bien, yo quiero saber si él puede justificar su vida, ¿verdad? En Miami, en Houston, en El Salvador, con el sueldo que tiene como consultor, supuesto consultor en el gobierno de Bukele. Entonces, los políticos cuando están en el tapete están bajo el escrutinio público, tienen que demostrar de dónde provienen los ingresos de los cuales viven. Yo puedo justificar los míos. ¿Podrá él justificar los de él? Yo creo que no. Yo creo que no, y esa es una de las cosas que se debate intensamente en Voluntad Popular, porque se preguntan de dónde sale el dinero que se emplea en la vida diaria de Lester Toledo, y es una buena pregunta que se hace tanto en Voluntad Popular como en otros partidos de la oposición. ¿Tiene financistas Toledo? Él ha dicho que Claro, hay gente que le apoya, que le compra por supuesto, pasajes, además que por recibió supuesto. $15,000 de una ONG cuando arrancó, que se fue al exilio. Él ha dicho eso. Hay muchas cosas oscuras en torno no solamente a Toledo, ojo, varios dirigentes de la oposición, lamentablemente, principalmente de Voluntad Popular, tienen muchas cosas oscuras en torno a su actividad a nivel internacional luego que salieron del exilio y que deben ser explicadas. Desafortunadamente, esta es una mácula de estas tantas que tiene, que arrastra el gobierno interino de Guaidó, el tema del mal manejo de la ayuda humanitaria, de los beneficios obtenidos por algunos personajes de esta ayuda humanitaria, es uno de esos problemas que difícilmente se podrá quitar el gobierno de Guaidó. Y quiero aclarar que yo no he sido parte de lo que llaman el eje del mal. Yo nunca he sido crítico acérrimo de Guaidó. Lo he respaldado, creo que ha hecho todo un esfuerzo, creo que ha cometido errores, pero yo no he sido crítico de Guaidó. Pero sí soy crítico de algunos que, valiéndose de la chapa que otorga el gobierno interino y de la supuesta lucha contra el régimen y por la libertad de Venezuela, se valen del sufrimiento de la población para obtener beneficios personales. En eso sí yo no Cuando, voy a comulgar. cuando señalas que no solo es Lester Toledo, sino son algunos otros dirigentes de BP, ¿de qué nombres estamos hablando? Bueno, por ahí se habla muchas cosas de Gaby Arellano y su vida en Bogotá. Se dicen muchas cosas sobre Carlos Vecchio, sobre Sergio Vergara, ¿ok? No solamente la participación en la fallida, en el fracaso de la Operación Gedeón, y además está la denuncia que hizo el congresista David Rivera, que recibió un contrato de $15 millones por parte de PDVSA para hacerle lobby a Maduro en Estados Unidos y involucró tanto a Leopoldo como a Lilian Tintori en ese caso y además lo señaló de haber recibido dinero. Pero además hay muchas cosas oscuras en torno a la Operación Gedeón. Por ahí circulan demasiados rumores en torno a unas enormes cantidades de dinero que fueron recolectadas para la Operación Gedeón y que luego desaparecieron. Entonces, hay tantas cosas que debe explicar Voluntad Popular y algunos otros dirigentes de la oposición que vale la pena que los periodistas hagamos un esfuerzo por tratar de mostrar esa verdad, aunque eso me traiga consecuencias, ¿verdad? Ataques desmedidos por parte del equipo de Toledo que prefieren matar al mensajero, pero en vez de aclarar el mensaje. Ahora, yo por lo menos desde acá de Venezuela no pude entrar al portal Verdades y Rumores. El portal fue tumbado, fue sacado, porque yo no lo Te, pude hacer, por ejemplo. te explico. Desde enero del 2019 hay una instrucción por solicitud del gobernador actual del estado Zulia, Omar Prieto, de atacarme el portal para evitar que yo siga haciendo denuncia. Entre enero
y julio del 2019, si yo tenía el portal online 6 horas, 5 horas al día, era mucho por producto de los ataques. Eso fue superado, pero ahora consiguieron otra forma de atacarme. Entonces, por ejemplo, lo vas a revisar en este momento y es imposible ingresar. ¿Ok? Estamos trabajando en eso. Es una lucha, ha sido una lucha titánica, porque yo tuve que emigrar de Venezuela, 3 investigaciones del SEBIN, 3 seguimientos del SEBIN. El gobernador Francisco Arias Cárdenas en 2 ocasiones solicitó a la universidad privada que durante 18 años trabajé como docente de periodismo, que me destituyeran porque yo era enemigo del gobierno, gracias a las autoridades que resistieron todas las peticiones. Entonces, el nivel de acoso era tan grave que mis amigos, yo tengo unas fuentes en el SEBIN que me informaban cuándo me estaban siguiendo, cuándo me estaban investigando, que en un momento determinado me dijeron: Darwin, llegó el momento que salgas, porque no te hemos conseguido nada, pero ya dieron la orden de que te fabriquemos algo. Entonces, tuve que salir en octubre del 2018 con mi familia, porque sencillamente ya la persecución era atroz. Como ya no estoy en Venezuela, atacan el portal. Atacan el portal para evitar que esté funcionando. Cosa que me extraña, porque además, tanto en el chavismo como en la oposición, dicen que a mí no me lee nadie, que al portal no ingresa nadie, pero si no me lee nadie y no ingresa nadie, ¿por qué intentan tumbar el portal? ¿Por qué intentan demandarme si sencillamente mi mensaje no llega a la masa poblacional que ellos consideran es importante? Entonces, aquí hay muchos juegos. Fíjate que a raíz de las denuncias contra Toledo, hay sectores de la oposición que dicen que yo debo dejar de denunciar a los dirigentes opositores y que me debo dedicar a denunciar al gobierno. Perfecto, yo hago la denuncia contra el gobierno. Por eso salí del país. Pero también tengo que hacerlo contra aquellos dirigentes de la oposición que cometen errores y que cometen irregularidades. Si yo oculto lo que esos dirigentes están haciendo, estaría faltando a la ética que como periodista no solamente aprendí en la universidad, sino que a la ética que también enseñé en la universidad, porque por 18 años fui docente de periodismo en una universidad privada en Maracaibo. ¿En algún momento has recibido llamadas del entorno de Juan Guaidó para solicitarte información o de alguien quien esté investigando lo que está pasando? Sí, sí. No puedo revelar su identidad, pero de ahí personas del entorno de Guaidó, de Voluntad Popular, que me han solicitado todas las evidencias que presenté. No solamente ellos, sino que hay algunos en Estados Unidos que me han invitado a entregar esas pruebas al fiscal federal adjunto de Florida, Michael Berger, quien ha venido investigando la corrupción tanto de rojos como de azules. Yo sencillamente les respondo: eso no me compete a mí, yo no soy el denunciante, eso le compete al señor Marvin Autry, y ya el señor Marvin Autry tiene esa recomendación y él decidirá qué es lo que va a hacer. Entiendo que él está preparándose para aplicar acciones judiciales en Estados Unidos contra Toledo, aunque desconozco en detalle cuáles pueden ser. En tu caso, ¿cómo vas a hacer para afrontar esa denuncia en los Estados Unidos? Pero en mi caso habría que ver primero si la denuncia se hace. Yo creo que Toledo, al anunciar la demanda, sencillamente trató de huir hacia adelante para evitar que surgieran otras denuncias que puedan estar por allí y que intimidar a otras personas para que no denuncien. Porque, por ejemplo, él dice: estoy preparando un equipo de abogados. ¿Cuánto cuesta un equipo de abogados en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta preparar una demanda? Un equipo de abogados en Estados Unidos para una demanda de ese tipo, por lo menos inicialmente, te puede costar entre 15 y 20 mil dólares según las fuentes que he podido consultar. Si él llega a demandar, veremos cuáles serán las acciones que yo tendría que tomar y el señor Autry, pero hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. Es posible que lo haga en los próximos días y si lo hace, estará en su pleno derecho. Así como el señor Autry tiene derecho a demandarlo por el dinero que él pagó para el envío de un contenedor que no se hizo y nunca le respondieron por el dinero. Volviendo al tema de esos $25,000, y creo que después también se hizo un pago de $17,000, aparte de esos No, 25. te ¿Ah? explico. Te explico cómo funciona esto, ¿no? La ONG Project Core recolecta esos insumos y equipos médicos en todo Estados Unidos, ¿verdad? Y el señor Autry tuvo que pagar $20,000 para que todo eso fuera reunido en Houston, ¿ok? Fueron gastos de logística. El señor Autry pagó esos 20,000 en un cheque por $17,000 y además pagó $3,000 de su bolsillo a través de su tarjeta de crédito. Entonces, él pagó $20,000
para que todos esos insumos médicos fueran almacenados en Houston y además 25,000 para que fuera enviado el primer contenedor. Hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que indagué con 2 fuentes conocedoras del tema y enviar un contenedor de Miami a Maracaibo no llega a $6,000 en gasto. Y el señor Autry pagó 25,000. Ok, o sea que además, presuntamente habría un sobreprecio en el pago del envío que no se hizo a todas estas. Esta es la presunción que surge cuando las personas dicen lo que cuesta el envío de ese contenedor. Muchísimas gracias, Darwin. De verdad, para nosotros es un placer que nos hayas acompañado y también agradecer a nuestra audiencia por su sintonía. Queremos decirles o comentarles que desde BPI se está haciendo todo un trabajo de investigación en torno a los presuntos hechos de corrupción que se presentaron con respecto a la ayuda humanitaria. Nuestra compañera Gaby Peroso está haciendo un amplio trabajo que, por supuesto, va a llegar a través de la pantalla de BPI TV para todos ustedes. Gracias por su compañía.